Bueno, comentarles sobre un proyecto que hice con una central telefónica, que fue mi proyecto de tesis, ¿no? De titulación, que también la hice a base de Asterix. Ah, perfecto. Y cuéntanos un poco, Junior, más o menos para comentar de la comunidad de MACLAC. eh, es de principalmente también profesionales y también de estudiantes. Más o menos para que los pongas en contexto. ¿Para qué se usa la telefonía IP? ¿Qué es Asterix? De repente hay muchos chicos, muchos estudiantes ahora que de repente no conocen del todo estos términos ni esta tecnología, ¿no? Entonces, para que los pongas un poquito en contexto, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esto actualmente? Sí, bueno, la telefonía IP es el medio para poder comunicar una, para comunicarse una persona con otra, ¿no? Ya sea en el mismo edificio donde trabajan, ya sea que se encuentre en el otro extremo del planeta, ¿no? Para poder transmitir no solamente la voz, ¿no? También la telefonía IP actualmente ya se viene utilizando para poder transmitir videos, como es la videoconferencia, y también para poder transmitir lo que es actualmente las comunicaciones unificadas, también se pueden integrar con lo que es el chat, ¿no? Actualmente también se utiliza el chat dentro, por ejemplo, actualmente manejo las centrales telefónicas Cisco, que ya utilizan lo que es comunicaciones unificadas, ¿no? Dentro de un mismo appliance, un mismo fierro, tiene máquinas virtuales en donde no solamente es telefonía, también es videoconferencia, también es chat, ¿no? También es audioconferencias, que también hay. Y todo ello se engloba dentro de lo que es en realidad el objetivo, que es comunicar a una gran cantidad de personas para poder apoyar en lo que es sus actividades laborales, ¿no? Es lo que se requiere. Claro, claro que sí, entiendo. Entonces, no sé, Junior, yo creo que ya podemos entrar con tu diapositiva para que nos puedas explicar lo que tienes preparado para hoy día acerca de la telefonía IP. Ya, claro, está bien. Igual a las personas que se empiezan a conectar, les invito a que puedan compartir esta transmisión en sus muros para que pueda llegar a más personas. Y también a las personas que se encuentran conectadas, si es que tienen alguna consulta, algún interrogante, puedan dejarla por comentarios. Sí, tú me avisas, César. Sí, dale, me empiezan. Ya, ¿qué tal? Bueno, como les había comentado, ¿no? Mi nombre es Junior Carrasco Crisanto. Eh, soy ingeniero electrónico y telecomunicaciones. Ya he visto algunos años, 5 años para precisar sobre lo que es la telefonía IP. Eh, He visto también telefonía analógica, ¿no? Que en algún momento llegó a ser el boom, ¿no? Como en todo tipo de tecnología, ¿no? Que comenzó a utilizarse, fue lo que utilicé cuando estaba terminando la universidad. Y como se observa aquí, ¿no? Lo que primero quería comentarles, la diferencia o una comparación prácticamente entre las líneas telefónicas que se han venido utilizando, ¿no? Como primera línea es la línea analógica, donde tenemos la línea digital, que actualmente es la más utilizada, y también existen líneas IP. Como se menciona aquí en la diapositiva, ¿no? Las líneas analógicas son esas líneas domésticas, ¿no? Que en las casas normalmente se venían utilizando con un par de cobre de 2 hilos y que solamente se podía transmitir voz, ¿no? Telefónica en sí en su momento como operador y otros que también existían y existen, se conectaban estas líneas a través de una red de telefonía conmutada, ¿no? La línea de tu casa se conectaba con la línea de otra casa, del vecino, de tu familiar que se encontraba en otra ciudad, en otro país, y todo eso englobaba lo que era la red de telefonía conmutada. Si tú tenías en tu domicilio o en la empresa donde trabajabas una línea analógica conectada a una central,
solamente se permitía a través de esa línea una única llamada en simultáneo. No se podía permitir, tú ya estabas utilizando esa línea, ya sea una llamada saliente, una llamada entrante, no podías recibir otra porque ya te salió un mensaje del proveedor indicándote que la línea se encuentra ocupada, ¿no? La calidad de voz al utilizar este tipo de líneas analógicas era baja, ¿no? Ya sea porque por el tipo de tecnología y también por las interferencias que podían existir con el medio que era el cable, ¿no? De cobre. Lo utilizado como centrales telefónicas eran las analógicas. Tuve experiencia con las Panasonic, que eran las más utilizadas, al menos en donde visité las empresas en su momento, siempre encontraba centrales Panasonic. Y se utilizaban, ¿no?, también los anexos analógicos, ¿no?, que era bajo este tipo de tecnología. La dificultad de utilizar este tipo de tecnología analógica era que, bueno, saltándonos acá un poquito, ahorita regresamos. Por ejemplo, acá hay una imagen sobre tecnología analógica, ¿no? Hay una centralita que tiene 3 líneas analógicas conectadas. Tú podías utilizar un anexo, como está uno de los que figura, ¿no? Si ven el puntero del mouse. Si tú querías cambiarte de una oficina a otra, no solamente te tenías que ir con tu teléfono, ¿no? También en la empresa donde trabajabas, si te querían cambiar de oficina, te tenías que ir con tu teléfono y te tenías que llevar el cable. O sea, el encargado de la centralita tenía que desarrollar el cable y llevar el cable hasta la nueva oficina. O lanzar un nuevo cableado hacia esa oficina. A diferencia de la telefonía IP, que ya es en red, tú llevas tu teléfono y lo conectas en donde tenga red y tu teléfono va a seguir funcionando. Lo que es la línea digital, que ya comenzó después a agarrar más fuerza, dado que ya iban creándose o fabricándose más centrales telefónicas digitales o IPs, ya empezó a agarrar más fuerza, ¿no? Más acá en Perú también, porque no se utilizaban mucho. Pero este tipo de líneas digitales ya no solamente utiliza un cable de cobre de 2 hilos, también utiliza cable coaxial, ¿no?, para transmitir. Ya no solo se transmite voz, sino también se transmiten datos. Así como en la tecnología analógica se conectaba a una red de telefonía conmutada, en este caso ya se le llama red digital de servicios integrados, ¿no? Ya no solamente es una llamada en simultáneo como en la tecnología analógica, sino ya son 2 llamadas en simultáneo o 30 llamadas. Esto va a depender mucho del tipo de servicio que se contrata. En este caso, para las 30 llamadas se le conoce como una línea primaria. La calidad de voz ya empieza a mejorar con la línea digital, ¿ya? Dado que ya empieza a codificarse el tema de la voz, ¿no? Empiezan a utilizarse los códecs, empieza a transmitirse ya con un tipo de electrónica un poco más avanzada para mejorar este tipo de calidad de la transmisión de la voz. En la línea digital ya las podemos conectar, bueno, valga la redundancia, en centrales telefónicas digitales, pero también las podemos conectar en centrales telefónicas IP. Podemos no solamente utilizar anexos analógicos. Si yo tenía mi central analógica con anexos analógicos y quería migrar a utilizar una central IP, yo también podía utilizar mis anexos analógicos. Existen centrales IP que tienen puertos analógicos, en donde yo directo puedo conectar el cableado anterior que tenía analógico a esa central, o si no, también lo puedo conectar a través de la red. El teléfono analógico, no voy a conectar el cable de 4 hilos en la red, sino voy a conectar a un ATA, que se llama un adaptador de teléfono analógico. Y este equipo llamado ATA con el teléfono analógico prácticamente lo convierte en un teléfono IP. Particularmente para mí yo lo puedo llamar así, un teléfono IP al tener un ATA y un anexo analógico, porque ya el ATA se conecta a la red, va a tener una IP y ese equipito lo puedo conectar a mi teléfono analógico y el teléfono analógico ya va a poder utilizar este tipo de servicios.
IPs, ¿no? También existen teléfonos anexos digitales y bueno, como también en la tecnología IP existen teléfonos IP, ¿no? Esta es para la línea digital, que es la más utilizada hasta el momento, menos particularmente la que más he utilizado en mis trabajos. En el trabajo anterior, aprovechando, tenía a cargo las centrales de Petroperú a nivel nacional con unos compañeros acá en Lima, una empresa brasileña que no solamente se encontraba, bueno, no solamente desarrollaba hardware y software para diferentes servicios, sino también centrales telefónicas de la misma marca. Y eran líneas digitales, ¿no? Primarios que se conectaban a esta central. Actualmente ya está agarrando bastante fuerza lo que son las líneas IPs. Muy poco he trabajado con líneas IP, pero sí he llamado a proveedores para pedir ciertas cotizaciones para poder utilizar este tipo de líneas, que en realidad, más que llamarlo así, yo le podría decir que es un servicio IP. ¿Por qué le podría decir así de telefonía? Porque utiliza ya el internet de tu casa. Tú en tu empresa o en tu casa contratas a un proveedor VoIP, que se le llama así, y te va a dar unos códigos, unos datos para que tu celular o tu computadora pueda hacer una centralita o pueda hacer directamente un anexo IP. Entonces, ¿por qué he colocado como medio, así como en comparación con cobre o con coaxial, el ADSL, la fibra óptica o incluso los datos 3G de un celular? Porque a través de estos medios de red, de internet, es por donde se va a poder conectar este tipo de líneas. Yo contrato un proveedor VoIP para que me dé de repente 10 líneas, o sea, 10 teléfonos fijos, 10 líneas fijas, perdón, como números, y yo desde mi celular, desde un softphone, que es un programita que va a simular un anexo IP, puedo realizar llamadas y no va a salir el número de mi anexo, va a salir el número fijo que he contratado. O de repente un número de celular, porque no solamente se puede hacer llamadas desde una central telefónica de líneas fijas, sino también desde números de celulares. Este tipo de tecnología, aprovechando lo que les comento de llamadas con números de celulares, hay unos equipos que se llaman Licea, en donde tú colocas un chip en este equipo, un chip de celular, y lo conectas a tu centralita y ya no sale la llamada por un primario, ya sale la llamada por un proveedor telefónico, un proveedor de telefonía celular, y genera la llamada. Nosotros actualmente en mi trabajo actual, que es el Ministerio de Justicia, tenemos estos equipos y, por ejemplo, para evitar un coste de llamadas a celulares, el proveedor es Movistar, todas las llamadas hacia celulares RPM las enrutamos por este tipo de equipo, ¿no? Que son liceas. Entonces, nos ahorramos bastante porque tenemos chips con RPM ilimitado. Entonces, el contrato de la línea digital, que es a través de RDCI, perdón, el contrato que tenemos con líneas RDCI, no solamente que es limitado, utilizamos también lo que son las líneas de chips por celular, ¿no? Por telefonía celular, que nos va a ahorrar bastante en el tema de costos, ¿no? Este tipo de configuraciones son los que podemos hacer que un poco más adelante los puedo comentar también. El tipo de llamada, ¿no? Con respecto a este tipo de líneas IP, va a depender mucho del ancho de banda, ¿no? Y el tipo de códec con el que se pueda utilizar. Hay códecs, por ejemplo, que ocupan cierto ancho de banda, otro códec utiliza un poco más de ancho de banda. ¿Qué diferencia este con el otro? Del tema de la resolución con el que se va a transmitir el audio, la voz. Entonces, si utilizo un códec que ocupa más ancho de banda que otro, en simultáneo voy a tener menos llamadas, ¿no? Entonces, la cantidad de llamadas va a depender de lo que yo contrate con el proveedor y de lo que yo tenga como servicio de internet. Con respecto al tema de la calidad de voz, pues sigue siendo digital la voz. Va a transmitirse a través del internet,
y es obvio que va a estar mejorada también, pero va a depender mucho de la latencia del servicio de Internet con el que cuenten, ¿no? Eh, bueno, no necesariamente requieres una central telefónica, ¿ya? No, ¿por qué? Porque el proveedor te puede dar directamente una IP a donde conectes tu teléfono IP que tengas en tu casa o tu softphone que puedas configurar, ¿no? O la computadora que la conectes directo, porque al final el proveedor lo que hace normalmente es brindarte un servicio completo que incluye la central telefónica, lo que podemos llamar una central telefónica en la nube. Actualmente se manejan bajo esos términos, centrales telefónicas en la nube. Con respecto, bueno, a estas imágenes, como ya había comentado, ¿no? Existen estos dos tipos actualmente de tecnología, ¿no? La telefonía analógica, que ya en pocos casos he visto actualmente, pero todavía las hay, al menos a personas que no quisieran o que de repente tienen alguna limitación para poder migrar a la telefonía IP. Conocí a personas que han tenido años de experiencia en telefonía analógica, que prácticamente se les hacía complicado utilizar la telefonía IP. Al igual que la telefonía analógica también es complicada en realidad, porque para configurar una central telefónica Panasonic tenías que tener una hoja con unos códigos para poder entrar al menú, saber qué botón presionar para darle un next, en vez de darle un clic en la central telefónica, darle un clic a next, acá tenías que presionar asterisco para que sepas que es un next, o presionar el botón hold, que era para guardar. Entonces, también es complicado configurar las centrales Panasonic, analógicas, en realidad. Al menos particularmente me pareció complicado, y ahora actualmente si me dicen apóyame con configurar una central Panasonic analógica, tengo que volver a leer, volver a leer la hojita en donde están esos códigos, esos comandos para poder saber qué botón presionar en el teléfono programador y poder volver a configurar los anexos lógicos. Y también esto, la complejidad de la configuración depende mucho del fabricante, pues. Claro, exacto. No hay algo tan estándar como lo es actualmente con la telefonía IP, que si bien es cierto también la telefonía IP y este tipo de centrales, también depende mucho del fabricante, porque por ejemplo Cisco trabaja mayormente bajo un protocolo propietario de Cisco, Asterix igual, ¿no? Y otras determinadas marcas, por ejemplo las centrales Alcatel también tienen su propio protocolo. Las centrales Cisco tienen un protocolo de marca. Asterix, que utiliza SIP, ¿no? De repente el IAX, que también se utiliza. Pero el estándar en este tipo de tecnología IP es SIP. Si conoces SIP, vas a poder conocer los demás protocolos propietarios. Particularmente he trabajado con Alcatel y actualmente con Cisco. Y ambos son cerrados en determinadas configuraciones, pero al menos sus protocolos son compatibles con otros. Claro. ¿No? De todas maneras. Esta imagen que está aquí en el tema de la telefonía IP, bueno, la centralita, que es esta que dice IP PBX, ¿no? Se va a trabajar a través de una red corporativa y los teléfonos que se van a conectar a través de la red de internet que también, ¿no? O acá también hay una computadora que es el SIP phone, que como había mencionado existe lo que es los soft phone. Ahorita en el siguiente slide voy a comentarles un poco más. Pero esta es la comparativa entre lo que es la línea analógica y lo que es la telefonía IP. Que como le digo, en la telefonía analógica tú te ibas con tu anexo, te cambiaban de oficina. Y tenías que llevarte todo el cable. Claro, y si no había en esa oficina alguien más con un teléfono analógico que le iban a llevar a otro sitio y te dejaba habilitado su cable, tenían que llevarte el cable. No importa que tengas internet, porque al final a través del internet no se transmitía la señal analógica de este tipo de centrales. Salvo que hagas unas jugadas ahí que utilices un par de pares habilitados por el protocolo de internet y utilices los otros pares disponibles de ese UTP, pero obvio que eso no es lo recomendable por ninguno de los lados. Pero he visto que así hacían esas jugadas en algunas empresas,
que obvio que no está certificado ese punto por donde lo veas, pero a falta de puntos de red, los técnicos se las ingeniaban y decían, en este puerto RJ45, en esta caja de datos, solamente se utilizan 4 de los hilos. Oye, tengo 4 hilos más, ya hay que utilizar esos 4 hilos disponibles para conectar otro jack y ahí conectar mi teléfono analógico. Y en el otro extremo lo cortamos, sacamos esos 2 pares de hilos y la línea analógica. Se nos acortaba el cambio que íbamos a hacer. Aprovechaban el cable de... En serio, y eso se hacía por el tema de ahorrar tiempo, de repente por contratar el servicio. Claro. Contratar a alguien que te haga un punto analógico que también se cobraba igual como es actualmente con el punto de red. En esta diapositiva, bueno, he querido colocar algunos de los conocimientos para administrar y configurar centrales telefónicas IP, que no voy y tampoco quiero ir al tema de asustar de que necesariamente todos los que quieran configurar centrales telefónicas IP deben conocer. Tampoco es obligatorio conocer todos estos temas, porque particularmente cuando comencé a ver lo que es la telefonía IP, no conocía todos estos temas que voy a mencionar, porque al menos tenía pocos conocimientos en centrales telefónicas analógicas, cuando me fui a trabajar en la empresa en Digitro, que se llama, y a ver todas las centrales en Petroperú, pues lo único que conocía era la teoría que nos enseñan en la universidad, y pues lo que me enseñaron en la misma marca. La misma marca ofrecía sus cursos para poder conocer, porque era una marca, era lo que fabricaban bajo sus protocolos, todos los comandos que utilizaba solamente se podían utilizar con esa central. De hecho, estaba en Linux sus centrales, y de hecho que podía utilizar comandos Linux, pero también comandos propios de esa marca. Y más los cursos eran particularmente para poder utilizar su marca, para poder utilizar sus equipos, que también eran teléfonos IP de la misma marca. Entonces no conocía todos esos temas que actualmente después de 5 años se puede llegar a conocer, pero poco. Tampoco es que de estos temas que les voy a comentar es que sea un especialista en esto, tampoco es eso. Es al menos conocer la base de lo que es este tema y poder tener una noción para prácticamente que no nos engañen, ¿no? Que poder hacer un troubleshooting correcto y poder identificar dónde está el error o qué es lo que podemos hacer más para poder mejorar nuestra solución de telefonía IP. Entonces, por ejemplo, comenzando, ¿qué es lo importante? Sí o sí, esto sí, necesariamente deben conocer. El primero que voy a mencionar y el último. Voy a comenzar por networking. Sí o sí tenemos que saber networking. Eso sí, de hecho. Muy aparte de los demás. Pero networking sí tenemos que conocer porque al conectar centrales telefónicas IP va a tener que transmitirse por la red. Entonces, si yo no sé configurar un switch, si yo no sé configurar un router, si yo no sé los protocolos, ¿no?, que existen dentro de lo que es networking, entonces se me va a complicar realmente configurar. O sea, mínimo voy a tener que saber qué es una IP, qué es una máscara de red y qué es un default gateway, ¿no? Entonces yo voy a poder, al menos esos parámetros en todas las centrales los voy a ver, y en los switches voy a poder tener que, al configurar mis VLANs, al configurar mis subredes, no voy a tener que poner esos datos y conocer de lo que es este tema. Entonces sí o sí en networking voy a tener que conocer. Lo que es el tema de virtualización, ¿no? En virtualización actualmente las centrales se virtualizan, ¿ya? Al menos actualmente que veo centrales Cisco, al menos compramos una playa, un fierro, con bastante capacidad en donde todas las ISO que se puede decir, en este caso se llaman OVAs, se instalan en cada máquina virtual, que es en este fierro y está bajo un VMware. Entonces, yo debo conocer al menos cómo instalar máquinas virtuales, no en VMware o en VirtualBox, y luego también saber
qué son de repente los virtual CPUs, que es algún término que se utiliza en este tema de virtualización. ¿Por qué voy a conocer? Al menos en Cisco se debe conocer algo de esto porque están en máquinas, todo está virtualizado. Y al menos, por ejemplo, un caso particular que pasa con Cisco en las videoconferencias, ¿no? Para la simultaneidad de llamadas, de videoconferencias, o sea, cuántas llamadas en simultáneo puedo tener, depende mucho de los virtual CPU que se encuentran en la máquina virtual en donde se encuentra alojado es el software de videoconferencias. En este caso se llama Cisco Meeting Server. El Cisco Meeting Server se encuentra instalado en una máquina virtual con determinada cantidad de virtual CPUs y con determinada cantidad de RAM y con determinada cantidad de todos los parámetros que puedan haber para las máquinas. Y va a depender de cuántas virtual CPUs. Si yo tengo 8 virtual CPUs en un CMS, que es una máquina virtual, como le digo, para videoconferencias, solo voy a poder hacer 10 llamadas en simultáneo en HD o en SD. Entonces, si yo tengo dos máquinas virtuales con 8 virtual CPU, voy a poder tener 20. Pero si tengo una con 4, voy a tener la mitad 5 y así. Entonces, pero tampoco no es que porque mi jefe o porque en la entidad donde trabajo se requiere aumentar a tener 100 llamadas en simultáneo, voy a tener que ponerle 50 virtual CPU, tampoco porque de repente el fierro, el hardware no lo permite. Entonces hay que tener ese tipo de conocimiento también en ciertos casos, ¿no? Como es en mi caso en Cisco. Hay que también conocer un poco de lo que es la ciberseguridad. Todo esto se maneja a través de la red y de hecho que van a haber ataques, ¿no? Ataques de red. Actualmente veo también lo que es el firewall, los equipos perimetrales en la entidad, en el Ministerio de Trabajo. Y hay que estar monitoreando constantemente las conexiones, los intentos de conexión o las conexiones que se están realizando para poder realizar bloqueos y todo ello. Y si yo tengo una central publicada, de hecho que se van a querer conectar. Hay algo particular en lo que es ciberseguridad que se llama, no solamente los DOS son cuando te quieres conectar, hay demasiadas peticiones a un servicio que los servicios que realmente se tienen que hacer, o sea, un cliente que realmente se tiene que conectar, ya está bloqueado porque llegaron 1000 peticiones de un atacante que bloquearon para que los clientes verdaderos puedan conectarse. Lo mismo hay en telefonía, TDOS, denegación de ataque de servicio telefónico. El 104 yo puedo alquilar a un proveedor VoIP 100 números y genero de un script para que llame al 104. Esos 100 números, si el 104 solo te va a aceptar 100 llamadas en simultáneo, ya me tumbé el 104. ¿Qué hago ante ese tipo de ataques? Quien realmente tenga una emergencia y quiera llamar al 104 no lo va a poder hacer, porque los que tienen a cargo el 104 de repente contrataron primarios y solamente su límite son 100 llamadas, no pueden. Entonces, ¿qué hacer ante eso? También hay que conocer. Informática también hay que conocer. Nosotros, por ejemplo, aquí hay una imagen de un softphone, el X-Lite, que reemplaza un teléfono IP físico, ¿no? Yo configuro ahí esto en mi computadora y a través de ella hago llamadas hacia otros teléfonos, hacia celulares, hacia donde yo quiera. Tengo un directorio que se sincroniza con mi central telefónica. Entonces, también necesariamente tengo que conocer de informática porque, por ejemplo, nosotros en Cisco hay softphones que se llaman, aparte de HypoConnector que existen en Cisco, también hay otros aplicativos como el Jabber, que aparte tienen chat y todo ello, pero a veces ocurre que el firewall de la PC puede bloquear, que de repente necesariamente lo va a tener que instalar en algún sistema operativo que de repente no es compatible, y diferentes cosas que pueden ocurrir al instalar softphones o instalar programas que requieren de conocimiento de informática. Más adelante voy a mostrar una imagen en Wireshark sobre el flujo zip de una llamada y también necesita conocimiento de informática para instalar ese programa
y otro tipo de programas para poder revisar trazas, para hacer un buen troubleshooting. Necesito conocer de informática y de computadoras. También puedo requerir conocer, como les vuelvo a repetir, no es que necesite conocerlo, pero ya en el trabajo que uno va pasando, va adquiriendo esos conocimientos que los hacen necesarios para esa central en específico. Por ejemplo, en Linux también, ¿no? En Linux yo al menos particularmente, yo también veo lo que son las centrales Asterisk, que están en Linux. Necesito conocer los comandos Linux para hacer un troubleshooting, para de repente configurar los discos duros, para configurar carpetas, para poder hacer mis scripts. Al menos yo aprendí a utilizar el lenguaje que es PHP, que en Linux, en mi central Asterisk, es donde yo realizo mis scripts bajo este lenguaje de programación, ¿no? Entonces, tuve la necesidad de aprender Linux y actualmente, por ejemplo, que me pasó un incidente para configurar unas centrales, tuve que levantar, aparte de tener mi central Cisco en el ministerio, tuve que levantar una central Asterisk, comenzar a revisar el troubleshooting, hacer pruebas para detectar el incidente que me ocurría. Entonces volví a tener, es bueno conocer Asterisk, sí o sí. Entonces, también en algunas ocasiones, no en todas, también es necesario conocer lo que son servidores, bases de datos. Existen lo que coloco ahí, ¿no? Que son reporteadores o tarificadores. ¿Qué son esos programas? Son los que te ayudan a revisar lo que son las llamadas telefónicas y a tener un registro, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de registros lo que hacen son sacan los CDRs, que son los registros de llamada de las centrales telefónicas, los mete a su base de datos y te los muestra de la manera que tú quieras, ¿no? Te lo hace demasiado bonito, te puede poner una imagen y de ahí te muestra el registro de quién llamó, cuándo llamó, para qué llamó, de repente qué tipo de proveedor utilizó para llamarte, ¿no? Te lo muestra como tú quieras, ¿no? Dependiendo del proveedor a quien contrates, ¿no? Necesariamente tienes que conocer también hay servidores porque lo vas a instalar en un servidor. Al menos nosotros tenemos un tarificador que está instalado en un Windows Server. Entonces, si es que mi Windows Server de repente está saturando su memoria, yo tengo que poder estar ahí controlando o monitoreando, mejor dicho, estos parámetros también en Windows Server. Lo que es también electrónica, al menos como electrónico, necesariamente, al menos un poco de estos temas, porque mayormente este tipo de tecnología y he visto mucho más a ingenieros de sistemas o informáticos, ¿no? Entonces, como electrónico podemos llevar un plus a ellos porque conocemos de este tema, ¿no? De energía, de fuente de alimentación, que ellos de repente lo han visto poco, pero tienen más conocimientos en otras áreas, pero al menos en el tema de electrónica nosotros como ingenieros electrónicos conocemos, ¿no? De lo que es un UPS, cómo va a funcionar la potencia, qué es un watt, qué es un kilovoltampere, qué sé yo, bastantes términos que para ellos le van a parecer nuevos, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, lo que son las fuentes de alimentación redundante, lo que menciono ahí, las centrales telefónicas, si yo quiero evitar que falle una fuente, porque lo que más fallan son las fuentes de alimentación, entonces voy a contratar o voy a comprar una central con una alimentación redundante, con dos fuentes ahí conectadas. Si falla una, tengo otra. Mientras compro, cambio, nunca pasó nada, nadie se dio cuenta que falló la fuente de la central. Entonces, es siempre bueno saber eso, lo que son los UPS, yo saber la cantidad de kilovoltamperos, la cantidad de watts que yo necesito para que mi central telefónica cuando se vaya la corriente esté encendida 5 horas, 10 horas, mientras le doy tiempo al proveedor de energía eléctrica que solucione su problema. Entonces, también para hacer una especificación técnica, para comprar un UPS es necesario conocer algunos términos en específico que son de electrónica, ¿no?
Entonces, y como les mencionaba, lo primero que era networking, que sí o sí necesitamos saber, y el otro tema que es telefonía IP, que es un tema ya más a fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay varios términos como son señalización, ¿no? Cómo se manejan los paquetitos de señalización, lo que se utiliza y el protocolo estándar, que es el SIP, ¿no? Ahorita en el siguiente slide va a haber un flujo SIP. Lo que son los IVR, ¿no? Un IVR que es una respuesta de voz interactiva. ¿Qué hace? Es prácticamente te llaman y y sale un audio y ya sabe hacia dónde enviarte, pero con respuestas automáticas y con una base de datos integrada, ¿no? Como lo hace de repente Movistar. Movistar lo que tiene es un IVR, ¿no? Cuando llamas al 104, lo que te sale es marca de repente tu DNI y ellos ya están conectados a una base de datos y te va a decir, oye, ok, tú debes tanto dinero porque está conectado a su base de datos, te da una respuesta de manera automática. Pero lo que actualmente al menos tenemos y lo que he manejado también son los que se llaman autoatenda, que son muy similares a los IVR, pero no te dan una respuesta automática, simplemente es más sencillo que llamas un número, escuchas la musiquita, te dice marca 1 para informática, marca 2 para lo que es comercialización, no sé, marca 3 para emergencias, y directamente te va a direccionar a un anexo. Entonces, un autoatendente es algo más sencillo que un IVR que ya está conectado a una base de datos y te va a responder temas automáticos, ¿no? Entonces, estos dos temas, como comentaba, son dos muy importantes, que sí o sí, y que al menos cuando comencé a ver lo que son telefonía IP, era lo que mínimo que sabía, ¿no? Entonces, el resto de temas sí he venido ya profundizando un poco más mientras iba viendo determinadas marcas en específico, ¿no? Que sí o sí, como les mencionaba, siempre es bueno tener un poco de conocimiento o la noción de lo que es cada cosita, ¿no? De estos temas, como decía, virtualización, ciberseguridad, informática, las computadoras, Windows, ¿no? Tengo que conocer Linux, que es muy importante actualmente, lo que son servidores, ¿no? Windows Server, X, base de datos y electrónica, ¿no? Estos temitas ayudan bastante para realizar un buen troubleshooting ante algún incidente que pueda ocurrir. Te ayudan bastante realmente. Bueno, esto como les había comentado, ¿no? Un caso de una llamada, ¿no? Esta pequeña imagen, este slide, el teléfono A con el teléfono B y conectado a una centralita. En este caso, quien realiza la llamada es el teléfono A, ¿no? Envía un paquetito invitando al teléfono B. Después en algún momento va a tener que responderle. Le dice, ok, estoy disponible. El teléfono A le va a decir, ok, también vamos a entablar entonces la conversación. A través del protocolo RTP, que es donde se transmite la voz, ya empieza esta conversación, ¿no? Después, al final de esa conversación, alguno de los dos va a tener que enviar un paquetito byte. En este caso el B, que es el que corta la llamada, y el 2 confirma también colgando la llamada, ¿no? Este caso real, como les mencionaba hace un momento, por ejemplo, esta es mi central telefónica, una Cisco, un firewall, y también tengo un sofón aquí configurado en una laptop. El firewall de mi trabajo se quiere conectar a otra institución a través de otro firewall por una conexión VPN, y a través de esa conexión VPN se realizan las conexiones de estas dos centralitas, que se le llama una conexión SIP-trunk. Para que todas las centrales se conecten necesitas una SIP-trunk, una troncal SIP. Ya realizada la conexión VPN entre los dos firewalls, el firewall de la otra empresa tiene su central y tiene su teléfono analógico, su teléfono IP, perdón. Entonces, este es prácticamente un pequeño diagrama de cómo se conecta una central con otra y lo que necesita como mínimo para poder
llamar yo desde mi central en Piura con un anexo y una central y mi firewall y conectarme acá en Lima con otra entidad que tiene su firewall, su central y otro teléfono a través de internet. Porque si bien es cierto, mi central está conectada a una línea troncal, a un primario, y yo puedo llamar desde mi anexo de Piura al primario de la otra empresa y nunca pasé por internet, ¿no? Pero genera un costo. Entonces, si todos tienen internet y se tiene suficiente ancho de banda, ¿por qué evitar ese costo y no conectarlos a través de internet? Y no gasto nada en realizar esa llamada. Esta imagen es obtenida de la central. Se capturó la traza en Wireshark. Bueno, la misma central Cisco te exporta las trazas y yo la puedo ver en Wireshark. Entonces, lo mismo que mencionaba en esta otra imagen de los paquetitos del flujo zip, del invite, del el OK, el ACK y luego el flujo RTP está acá, pero en real, de una llamada real. Entonces, perdón. Entonces, lo mismo, acá es algo real. Los paquetes se envían, esta es mi central telefónica, esta es la central de la otra empresa, y aquí estaba la IP de mi computadora. Entonces, yo capturé las trazas aquí en mi central y está todo el flujo que ocurrió tras la llamada, ¿no? Acá está el invite, está el protocolo, el código con el que va a entablar la comunicación. Quien quiere iniciar la comunicación puede enviarme todos los paquetes, pero al final con un solo código es con el que se van a comunicar, ¿no? El que tengan en común. Yo configuré para que con estas centralitas solo utilicen el 711. Entonces, por eso es que solamente la central me envía a mi computadora, que es esta, el 711, ¿no? Y acá está el flujo RTP, ¿no? Que es el audio que pueda ir transmitiéndose. Acá se mencionan DTMF porque teníamos justamente un incidente en donde no había voz en uno de los dos sentidos y estábamos probando, mandando los tonos de DTMF, que son los botones de tu teléfono. El DTMF1, que es la tecla 1, el DTMF2, ¿no? Son cada uno de los botones que tiene. Y al final, como se ve acá, quien envía el byte es desde el extremo derecho, ¿no? Y es respondido y confirmado con un OK. Bueno, este es un pequeño ejemplo de un autotendant que tenemos configurado en el ministerio, ¿no? Que ingresa la llamada por la red de telefonía del proveedor, como se ve aquí en esta nube. En mi central telefónica ingresa y tiene varias configuraciones que les puedo mostrar en un momento si es que hay tiempo. Las configuraciones en sí que tengo, todo lo complicado que está aquí en un flujo pequeñito, en realidad es todo un flujo enorme, un flujo grande de todas las configuraciones que tiene dentro de la central para que se realice esta cosita. Entonces entra la llamada, lo que hace la central es preguntarse, ¿no está dentro del horario de 8:30 a 6 de la tarde? Sí. Entonces, lo que hace la central es decir, oye, tengo dos opciones. Uno, atenciones y consultas, y dos, denuncias y quejas. Tú que realizaste la llamada, marcas 1 o marcas 2 para elegir esas opciones. Luego, si marcas 2, se va a derivar a un numerito en donde van a contestar una cantidad de personal que te va a atender la llamada. Si marcas 1, lo que actualmente al menos tenemos en este número, no llamen, para no saturar la llamada. Ejemplo, por ejemplo. Entonces, acá está dentro del horario también porque este grupo que atiende consultas no está 24/7, esto es de acá sí. Entonces, ellos también acá tengo una regla para decir si está bien el horario, está dentro del horario laboral, lánzalo al grupo que atiende. Si está fuera del horario laboral, entonces que se vaya un audio que le diga, oye, déjame tus datos que mañana te llamo, más tarde te llamo. Lo mismo acá, si está fuera del horario laboral, ni bien entra la llamada, se iba a un audio. Esta línea era anterior, porque actualmente como hay un 24/7, sí o sí tiene que llegar hasta acá. Y aquí es donde va a empezar la regla. Esto no la he borrado, pero esto ya no va porque se va a cruzar, ¿no?
no va a ingresar en todo horario para las atenciones que ellos sí dan 24/7. Entonces, esto es un pequeño autoatenda. Como les digo, no hay una respuesta que te dé la central como para que se pueda llamar un IVR. Si es que en este caso los operadores que contestan en la opción 1 y en la opción 2 no tuviera operadores, y yo dijera que se conecte a una base de datos y quien llame a esta línea de 0800 no hable con una persona, sino que existe un bot en donde te conteste y te atienda todas tus consultas legales, que para esta es la línea, entonces ya se llamaría en este caso recién un IVR. Pero mientras tanto es un autoatendo. Bueno, finalizando, para poder ya ir concluyendo, y como les había comentado en algún momento al inicio, yo realicé un proyecto de tesis basado en telefonía IP, en Asterisk. Lo que hacía es, como ven acá, es una imagen de un invernadero en donde estaban conectados dos sensores, un sensor de temperatura y un sensor de humedad. Estos conectados a un Arduino y a una tarjeta Ethernet, ¿no? Para poder transmitir los datos de temperatura y humedad a través de la red. Y los actuadores, que era una válvula y un cooler, ¿no? En este caso. Lo común que utilizamos en la universidad, ¿cierto? Siempre utilizamos como adaptadores de válvulas o cooler. Y en este caso el Arduino mandaba los datos de los sensores a mi servidor, que era mi laptop. En mi laptop yo tenía un script que constantemente estaba leyendo los datos de temperatura y humedad a través de la red que me enviaba el Arduino con mi tarjetita Ethernet. Este a la vez me lo enviaba a un pequeño website, ¿no? En la LAN, con mis datos que yo podía entrar desde mi celular y ver la temperatura y humedad del invernadero. Pero lo que en realidad el objetivo de este proyecto era que aquí en esta laptop yo tenía mi servidor Asterisk, mi central Asterisk, ¿no? Y que ahí dentro de ese Linux, de ese CentOS, estaba en la central Asterisk, estaba corriendo mi script que estaba leyendo constantemente los datos de temperatura y humedad. Pero en ese servidor Asterisk estaban conectados teléfonos, ¿no? Yo podía tener conectado un anexo físico, o tenía yo también en mi celular, tenía conectado un sofón. Entonces, ¿cuál era la idea? Que al censarme la temperatura o la humedad del invernadero, de todo un sistema de invernadero que regaba, que generaba calor y todo, entonces me avisaba. En mi centralita estaba configurado un set point de cierta temperatura, por ejemplo, no recuerdo ahorita la temperatura, fue hace como 5 años, pero por ejemplo que lo hubiera seteado a 30 grados centígrados, si la temperatura aumentaba, no solamente ejecutaba o le daba corriente al cooler para que regule esa temperatura, sino también me generaba una llamada a mi celular. Entonces, me llegaba una llamada al celular indicándome, oye, por si acaso la temperatura se ha elevado, de tal manera que comienza a monitorearla desde la página web que también se generaba con el adaptador Ethernet del Arduino que estaba conectado. Entonces me alertaba, pero me insistía tantas veces hasta que yo le conteste. Entonces, mientras yo no conteste, me seguía llamando para poder monitorear. Entonces, la idea era esa, llamar, que me llame, no solamente estar dependiendo de que el operador o la persona que monitoreaba el invernadero esté ahí monitoreando y mirando su celular o mirando la computadora, no, la idea era que sea automático y que te genere una llamada de alerta para avisarte que el set point ya llegó, que la temperatura llegó al set point y sabes que ejecuta lo que tengas que hacer. De repente llegó y se malogró la válvula y seguía subiendo la temperatura. Entonces, si no te llaman o si tú no estás atento a monitorear estos valores, se iba al agua todo el invernadero o toda la producción que tenía en este caso, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que también lo que generaba mi proyecto era unos reportes, ¿no? Te daba unos reportes, como les había comentado ahora, de los tarificadores. También yo generaba unos reportes en TXT de todas las lecturas realizadas por el sensor.
¿no? Y lo podía monitorear o ver al finalizar el día, o utilizarla como una data para poder ejecutar mis acciones, para ejecutar correcciones, perdón, ¿no? Después de que me generaron una llamada a mi celular con un softphone, ¿no? Conectado al Asterisk que estaba en la laptop. En realidad hay más cositas ahí de todo este proyecto que mencionarlas. Ya voy a extenderme un poco, pero esta era la idea y el objetivo del proyecto. Esto es prácticamente una llamada, porque no solamente lo que hacía el proyecto era que me llamen, sino yo también podía realizar una llamada para saber la temperatura en ese momento. Por ejemplo, el anexo 2997 que estaba en mi celular, yo llamaba y automáticamente, como ya sabía que este anexo era para saber la temperatura y humedad del invernadero, yo ejecutaba un script en el servidor Asterisk. Este script. Veía que estaba conectado mi Arduino y empezaba a guardar ese dato en tiempo real en ese momento en una variable, ¿no? Luego lo guardaba en un TXT, lo iba chancando, me producía el audio de bienvenida a mi sistema del invernadero, ¿no? Y me decía marca 1 si quieres saber la temperatura actual, o marca 2 si quieres saber la humedad actual. Por ejemplo, ya yo marcaba 1 o 2 y me reproducía. ¿Sabes qué? Me decía, actualmente la humedad de tu invernadero está a 30 grados centígrados, a 20 grados centígrados, según lo que yo había seteado. Entonces, yo había generado audios en donde ya me los iba, dependiendo de la lectura que realizaba en la variable de temperatura, se iba a ir hacia ese audio del número y me empezaba a decir la temperatura en ese momento que detectó, ¿no? Esta imagen es es la parte electrónica del proyectito que se realizó en la tesis, ¿no? Su fuente de alimentación, el Arduino, unos relés para los actuadores. Ahí está el sensor, están unos reguladores. Y yo puse ahí esa protoboard, recuerdo, porque quería en realidad no utilizar mi laptop, sino comprarme un Raspberry para que sea ahí meter mi centralita Asterisk. Y ahí esté todo embebido en este proyectito, incluida el CPU, ¿no? Claro. Junior, tenemos una consulta, ya que estás hablando de tu centralita Asterix. Guillermo Gutiérrez nos pregunta, dice, la alerta o la respuesta que te está enviando tu centralita es rápida y pregunta qué tiempo promedio demoraba en hacer la llamada desde que detectaba una temperatura más alta que la del umbral o que la del set point. Ya, está bien. Bueno, era muy rápida en realidad, al menos en las pruebas que realicé, porque depende mucho del script, cómo lo configures, ¿no? Porque, como sabemos, yo puedo generar mi script y le puedo dar ciertos delays, ¿no? Para cada tarea, para que no se sature el programa, para darle tiempo que haga algo, ¿no? Entonces, al menos no le puse un delay tan alto a mi script, como todo código de programación va a llevar. Entonces, leía el set point, el delay al menos particularmente lo configuré para que ese script se ejecute cada minuto. Okay. Entonces, pasaba un minuto, se ejecutaba el script, pasaba otro minuto, se ejecutaba. Estaba en un Chrome Tab que se llama así en Linux, ¿no? Para poner las tareas. Entonces, ese Chrome Tab se ejecutaba cada minuto, cada minuto, cada minuto. Claro. Para leer el valor. Automáticamente saltaba la llamada, porque si detectaba eso, llamaba a otro script. No, lo puse en varios scripts en realidad para tener un orden, como está acá, ¿no? Entonces, era muy rápido, depende mucho de cómo lo configures el script. Y aparte, si tu red es rápida, no tienes latencia, no se va a caer la llamada. Al menos esto lo hice en una red LAN. Si bien es cierto, va a depender mucho cuando lo haga y quiera llamar de que el invernadero y todo mi sistema esté en Piura y que haga una llamada a Lima, va a depender de repente de todo el tráfico de red que tenga, porque me ha pasado que las centrales
si tú tienes tu centralita en una red LAN ya, se conecta a un router, o se conecta, perdón, a un switch, ese switch se conecta, ese switch es de distribución, de ahí se conecta al switch de enlace, se va a tu switch core, luego de tu switch core se va a un firewall, de tu firewall se va a un montón de equipos. Entonces, si ahí realmente, ya si depende de tu proveedor, ahora tu proveedor es un proveedor satelital, existe un delay adicional. Claro. Entonces, hasta que la llamada Lima, ya existen muchos saltos en donde ahí ya no va a depender de tu equipo o de tu sistema que diseñes, va a depender de la red que tengas, tanto interna, si es una llamada interna si va a ser rápida, pero si es una llamada externa, va a depender de todo el tráfico y todo el enrutamiento que exista en medio. Ujú, perfecto. Espero que haya resuelto las dudas de Sí, nuestro exacto, amigo espero Guillermo. que haya resuelto. Sí, bueno, básicamente yo creo que es eso, ¿no? O sea, depende muchísimo de la configuración que tenga en hardware y también de los delays pues, que le pongas en software, ¿no? Y el delay depende muchísimo también del tipo de aplicación que necesitas, ¿no? Bueno, en este caso Claro, exacto. creo que como estaba para fines de tesis el tuyo, no una aplicación industrial como tal, eh, creo que era suficiente. Pero a lo mejor hay aplicaciones donde sí necesiten más, un tiempo más corto, ¿no? Claro, claro, de hecho que, y para que pueda sobrevivir este proyecto para algo industrial ya pues necesita un fierro, un hardware más potente para evitar que todas las tareas que tenga que realizar a cada instante no tumben este servidor, ¿no? Por eso también ahorita recordando en el tema de servidores es necesario eso, ¿no? Mucho Claro. para poder mencionar un buen software, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿se puede agregar un bot a la central telefónica? Claro, claro, o sea, la central telefónica, al menos en Cisco o en otras marcas que he conocido, son integrables. Muchas veces, de repente, con su misma marca, por ejemplo, de repente Alcatel, no he visto muchas centrales, he visto central Alcatel, pero no he visto mucho modelo, pero Alcatel al menos se cierra mucho en utilizar sus propios teléfonos Alcatel. Entonces, de repente, si Alcatel tuviera este tipo de equipos para poder integrar bots, lo va a hacer con su propia marca, porque apuesto que Alcatel lo hace así, no se abre mucho a otros equipos. Cisco lo que hace sí es abierto, al menos los equipos que utilizan el protocolo SIP. Puedo comprarme un equipo que sea bot o de repente configurar una centralita Asterisk que simule este tipo de bots y lo integro a través de SIP. No, es configurable el tema de bots con centrales. Mientras se pueda integrar con SIP, que es el protocolo estándar, no habría inconveniente en realidad. Ujú, perfecto. Bueno, esto de la imagen, luego, bueno, ya no. A ver, vamos a ver, esa era la última diapositiva, si no me equivoco, sí. Ok, De perfecto. repente, Junior, no yo sé, creo, algo más que comentarles, también estoy abierto a más sí, comentarios, a comentar algo de alguna experiencia más, si aún hay tiempo, no sé, tú me sí, dices. sí, sí, normal. Yo creo que podemos conversar un poco más. Preguntas por el momento no tenemos. Más bien los invito a las personas que aún siguen conectadas. Creo que ya tenemos un poco más de una hora en la transmisión, pero los invito a que puedan dejar también sus comentarios, ¿no? Y que puedan dejar sus preguntas. Está bastante interesante la explicación de Junior y sobre todo basada en la experiencia, ¿no? Que es lo más importante. Algo que Sí, tengas que comentarnos, Junior, acerca de tu experiencia, que de repente lo más complicado que has tenido que resolver o no sé. depende la complejidad muchas veces, al menos una última experiencia, depende mucho, tú puedes hacer integraciones con, por ejemplo, quieres integrar tu central con otra central X de otra entidad o con otro compañero, va a depender de qué tan bien se maneje el tema porque tú puedes saber mucho de tu central y el otro puede saber mucho de su central o de su marca,
que es necesario que ambos conozcan de las dos marcas en sí, ¿no? Claro. Para que puedan integrarse bien y poder realizarlo más rápido, porque yo puedo hacer, si bien es cierto, ahí están los protocolos estándar y yo puedo configurar por mi lado bajo ese protocolo estándar y ellos por su lado, pero mucho va a depender también de la red que está en medio. En medio va a haber más cosas de red, por ejemplo, decía el tema de networking. Si yo no sé mucho de networking, entonces yo voy a decir mi central está bien, su central está bien. Ahora, ¿quién es el problema? ¿No? Entonces van a decir, Beto a saber, y al final ahí, ¿no? Entonces la idea es que ambos conozcan, yo le diga, ¿sabes qué? Mira, a ver, haz este cambio que tu central acepta, o haz ese otro cambio y probamos, ¿no? Y él me dice, ah, está bien, mejor haz esa otra prueba. Claro. ¿No? Lo importante es eso, ya después empiezas a sacar tus trazas, como les había mencionado en el otro ejemplo, ¿no? Son muy importantes cuando ya haces configuraciones estándar y ya no sabes qué más hay que hacer, entonces sí o sí te tienes que ir a las trazas. Entonces este flujo, como le decía, el tema del flujo sí es muy importante conocerlo, al menos para el tema de telefonía, ¿no? Claro. Tú tienes que entender estos paquetitos, estos protocolos, que al final, como le digo, va a irse por la red. Y yo estas mismas trazas las puedo sacar en un firewall, por ejemplo. O sea, esto lo saqué en mi central, pero yo puedo capturar el tráfico zip en mi firewall, aquí. Por ejemplo, en este caso real que les menciono, quería conectar esta central con esta de acá, en otra entidad, y ya estaba bien la configuración y todo. Ahora, ¿qué pasa? Ya, ¿sabes qué? Voy a sacar las trazas, voy a sacar las trazas en... Saqué las trazas en mi central, están bien. Ya, mira, envío paquete, tú me envías, hay RTP, ¿qué pasa? No sabemos. ¿Sabes qué? Voy a sacar las trazas en mi central, en mi firewall. También estas mismas trazas que veo aquí, también se van a ir por el firewall, porque por ahí va a ir todos los datos, todos los paquetes. Entonces, igual voy a ver yo los invite, voy a ver que está intentando conectarse con un tipo de códec, ¿no? Voy a ver los ACK, los RTP. Todo esto yo lo voy a ver acá, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahorita acá puedo mostrar, a ver, voy a sacar las trazas. Junior, y dime, mientras vas sacando las trazas, ¿qué tanto atacan el Ministerio de Justicia con respecto a ciberseguridad, la red de telefonía IP? La ciberseguridad en general sí ataca regular más con el tema de spam. A cada rato, todos los días tengo que estar monitoreando los spam que llegan. Pero con respecto al tema de telefonía, como no tenemos publicada totalmente la central telefónica, no es muy atacable, que digamos. Y al menos no se han visto, no he visto hasta la fecha alguien que nos haya podido atacar la central, porque sí está restringida del tema perimetral. Pero en otros temas de ciberseguridad sí, de hecho. Y a cada rato, al menos nosotros tenemos configurada alerta, ¿no? En la central telefónica. Muy aparte de ciberseguridad, toda central se puede configurar para que te envíe alertas a tu correo, ¿no? Y lo bueno de Asterix, ahorita aprovechando el tema de alertas, he visto en algún momento que te puede mandar alertas hasta Facebook. Tú puedes integrar Asterix y Facebook y te publica ahí en tu muro una alerta diciendo, mira, esto de acá está fallando. ¿Ah, sí? En tu muro de Facebook, tu muro personal de Facebook. Perdón, al menos no, lo vi cuando estaba viendo mi proyecto Ya. y es con el Arduino, si no me equivoco. Ya. Claro, el Arduino, tú has visto Arduino y creo que ahí sí lo puedes integrar, ¿no? Con el Facebook. Y yo quería mandar esas alertas de mi central por Arduino Facebook, pero ya se acabó el tiempo y quería sustentar. Ok. Ok. Bueno, nuestros amigos que se encuentran conectados también, los invito a que si tienen alguna consulta, bueno, hemos hablado un poco más de una hora, Junior nos ha
nos ha dado una charla bastante productiva acerca de la telefonía IP, ¿no? Desde su experiencia como analista de telecomunicaciones en el Ministerio de Justicia. Entonces, Redes, redes. con analista de redes en el Ministerio de Justicia. Entonces, no sé si es que hay algo más para agregar, Junior. No, bueno, no sé. Si ahorita acá tengo abierto, a ver, voy a mostrarles. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirles acá. ¿Mi video lo puedo iniciar? Claro. Para que me conozcan. A ver, voy a compartirles un Wireshark que tengo acá. Oh, se puede compartir toda la pantalla también, ¿verdad? Sí, claro que Sí. sí. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, está cargando. Ya está. Ya. Este es una traza capturada desde el firewall, ¿no? Para hacer un troubleshooting que requería, capturé desde el firewall todas mis trazas y todos mis paquetes, ¿no? Como ven acá. Todo este tráfico pasó por el firewall mientras duró una llamada que realicé. Okay. ¿No? Se habilitó la captura de trazas desde determinado punto. Y acá lo bueno que tiene el Wireshark es que acá hay una opción de telefonía. Entonces, lo que se hace acá es ir al flujo zip y me voy y veo todas las llamadas que ocurrieron en ese momento y que pasaron por el firewall. Acá hubo una llamada del 1092, ¿no? Y la llamada que se realizó fue esta, en la que yo estaba haciendo el tema de troubleshooting, ¿no? Y acá te lo grafica, eso es lo bonito que tiene, ¿no? Te grafica todo esto. Okay. Es interesante y hay que conocer realmente todo este tema del firewall. Y aprovechando a ver como para terminar lo que les comentaba, el tema de todo lo que está dentro de un autoatenda nada más de que tenemos actualmente, ¿no? Creo que lo tengo acá, si no me equivoco. Esa configuración pequeñita que les había mostrado es todo esto, ¿no? Actualmente entra por la PCTN. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito. Entra por la PCTN la llamada, se va a un primario. En nuestro caso tenemos conectado por Ciptran, porque el primario no está físicamente conectado en mi central Cisco, sino está en otra central, entonces tiene que haber una conexión SIP hacia mi central en donde está todo esta programación. Entra al menos nosotros lo llamamos Ham Pilot en Cisco. Es un número que se va a conectar a otro equipito que no es el call manager de Cisco, sino donde están alojados los audios. Y empieza a hacer toda esta trayectoria, ¿no? Para de ahí reenviarlo a lo que es los usuarios que contestan la llamada. Te confunde a veces, por eso yo lo tenía en la cabeza nada más, pero algún cambio, a veces quiero hacer algún cambio, tienes que ir hasta la mitad de toda la configuración, ¿no? Entonces, mejor lo grafiqué para poder saber en dónde hacer el cambio, porque por ejemplo, para que atiendan algunos usuarios, como les decía, en un horario determinado, entonces habría que ir un poco más atrás, ¿no? De que contesten, de cuando se deriva la llamada. Y ahí agregarle, en esa que está en rojo es donde tuve que hacer el cambio a lo que ya estaba anteriormente configurado y agregarle esa programación del horario que decía, ¿no? Si la llamada es en horario laboral, que se vaya para acá. Si no, que se vaya por acá. Y eso se llaman Direct Routing Rules, que en Cisco son esos schedules que configuras para que en cierto horario haga esto y en otro horario haga lo otro. Claro. Bueno, realmente ayuda bastante tenerlo graficado porque
te demoras más recordando por dónde están todas tus configuraciones, ¿no? Así es. Esto era lo último que quería mostrarles. Perfecto. Perfecto. A ver, déjame revisar si hay algún otro comentario. Bueno, no hay comentarios. Ya. Bueno, amigos, yo creo que ha estado bastante productiva, muy completa la charla introductoria que nos ha dado Junior hoy día, el ingeniero Junior. Eh, Creo que ha mostrado un panorama general muy profundo, con todas las cosas, esquemas y con todos los puntos precisos que se tienen que conocer si es que estamos interesados en podernos especializar o empezar un estudio dentro del campo de la telefonía IP, ¿no? Entonces yo los invito a que puedan compartir esta transmisión, que puedan compartir este video, va a quedar allí en la página de Facebook de MACLAC para principiantes, eh, y que puedan invitar también a sus amigos. Recuerden que todas las semanas estamos transmitiendo en vivo temas de mucho interés para toda la comunidad, no solamente de ingeniería, sino también para la comunidad científica. Aquí hay una consulta. Denis Quispe nos dice, para iniciar en el mundo de la telefonía IP, ¿con qué puedo iniciar? Una persona junior, tú en base a tu experiencia, yo sé que, bueno, ambos somos de la misma promoción de ingeniería electrónica, pero de repente a Denis, ¿qué le recomendarías si es que él quiere iniciarse en la telefonía IP? ¿Por dónde tendría que empezar? Como había mencionado, ¿no? Hay dos cosas importantes, dos temas que realmente hay que conocer. Uno es networking, ¿no? Que sí o sí tiene que conocer. Y el otro es el tema en sí de lo que es telefonía IP, que son los parámetros bajo donde se va a trabajar todo lo que es este mundo, ¿no? Como había mencionado, temas de señalización, temas SIP, todas esas cositas solamente lo vas a ver en un cursito o en algo, o en un libro que hable directamente de telefonía IP. Entonces, telefonía IP con networking van a tener que ir de la mano sí o sí, ¿no? Estos dos temas es por donde uno tiene que comenzar. ¿Okay? Entonces tiene que empezar con la parte de networking. Claro, exacto. Y de ir de la mano en realidad para entrar a telefonía y a ir viendo, porque, claro, sí o sí es networking inicial, básico, y luego ya ir conociendo lo que son los parámetros de telefonía. Claro. A networking te refieres específicamente para que lo pongas en contexto a nuestro amigo Denis Quispe. Networking, claro, es, como he dicho, lo que es enrutamiento, Routers, access todo lo que point. son estos equipos, ajá, hasta los access point, porque también hay teléfonos IP que se conectan a través del Wi-Fi. Ujú, claro, También todo esto engloba, ¿no? así es. Muy bien, y más o menos que hay, yo entiendo que hay marcas que dan cursos gratuitos. Por ejemplo, Cisco creo que tiene una universidad gratuita. No sé si habrán otras marcas que también tienen cursos gratuitos. De repente Denis puede aprovechar eh, los cursos de esas marcas, ¿verdad? Porque principalmente son los fabricantes los mismos que Yo empiezan a creo, educar. yo, yo creo que pueden, a ver, no he visto al menos en el internet, pero de Asterix hay bastante. De Cisco también y de las demás marcas. Bueno, Cisco es un Ujú, poco más, pero en Alcatel no he visto mucho. Bueno, en Alcatel he conocido bajo las centrales que he visto y con conocimientos que me han compartido compañeros, pero en la red he visto más de Cisco y de Asterix. Entonces, al menos particularmente inicié con Asterix y con la marca en donde estuve trabajando, ¿no? Y Asterix ha sido muy importante porque al menos en los cursos de Asterix que he encontrado en internet son estándares. Entonces, y eso lo puedo usar como sustento para poder ya ir aprendiendo otro tipo de centrales y todo lo que es este tráfico de telefonía que debería uno conocer, sí o sí, ¿no? claro. Y dime, Junior, desde tu experiencia personal, ¿por qué usar Asterix? Asterix es código abierto y te da Ujú, perfecto. en realidad muchas herramientas para que puedas manipular y puedas aprender en realidad, ¿no? Como mencionaba ahora, puedes
cuando hicieron la consulta, puedes configurar bots, puedes configurarles scripts, puedes hacer infinidad de cosas en Asterisk. Al ser código abierto te da un montón de herramientas importantes y al final tú eres el dueño de ese código, ¿no? De Claro. ese, de ese IBR, tú eres dueño de los anexos, cómo los configura, porque si tú ya te vas a una marca, ya te viene predeterminada para que tú elijas qué hagan. Acá tienes todas esas opciones de que te da una marca y más. Así es, perfecto, perfecto, Junior. Es una de las del potencial que tiene también el software de código abierto, ¿no? Yo creo que se puede aprovechar bastante allí. Bueno, yo creo que ya hemos conversado hora y media acerca de Telefónica Pay. Ha estado bastante productiva la transmisión de hoy día. Agradecerte mucho, me da gusto todo el alcance que nos has dado y sobre todo toda esta expertise que has logrado con lo largo de los años, ¿no? Sí, en realidad no es mucho, porque yo pienso, cada vez que veo alguna cosa nueva, digo que, o sea, tampoco sé que realmente hay, cada vez que aprendes, en realidad todo, ¿no? Para todo tipo de temas, aprendes una cosita y te das cuenta que lo que sabías era demasiado poco. Claro, que era demasiado corto, El así mundo es. de la telefonía es enorme en realidad, que cada vez que se aprende algo nuevo, emociona, al menos particularmente me emociona el tema de la telefonía, porque como había mencionado, todos esos temas que hay que saber, entonces es importante todos esos temas bueno, no sé cómo describirlo, pero es bonito todo lo que es telefonía en realidad. Claro que sí. Mira, aquí tenemos otra pregunta. Nos dice Guillermo, nuestro compañero Guillermo, dice, ¿sabes si se puede implementar una central en equipos de la marca MikroTik? En tu experiencia, ¿qué tan segura y estable podría ser? ¿Tienes alguna experiencia con MikroTik? No he utilizado equipos MikroTik, entiendo que son de redes, esos equipos, ¿no? Pero al final al final, como te digo, por ejemplo, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros cuando implementamos el tema SIP, el tema de la central Cisco. Teníamos switches Extreme. Cisco utiliza un protocolo particular, ¿no? Para descubrir CDPs y Extreme no tenía, ¿no? Es otra marca, no tenía ese protocolo. Entonces, el semejante, el protocolo similar, ¿no? Es LLDP. Entonces, sí, Extreme sí tiene. Entonces, si los equipos, MikroTik, ¿no? Si son switches, por ejemplo, entiendo que son de redes, no he utilizado estos equipos, pero si hay, por ejemplo, equipos de redes, deberían ser compatibles con los protocolos de estándar, ¿no? Entonces, al menos Cisco, que es CDP, LLDP, que estaba en Extreme, ahora que tenemos equipos HP Aruba, que basta con un pequeño comando que le pones al puerto voice y ya funciona la central Cisco, ¿no? Entonces, lo importante es este protocolo, ¿no? El protocolo SIP que al menos la mayoría de equipos tienen, ¿no? Y que sean compatibles nada más. Igual los datasheets son importantes en las centrales y ahí se puede encontrar esta información, pero es muy importante, por eso le digo conocer el tema de protocolos. Claro, el tema de los protocolos para que pueda ejecutarse la conexión. Muy bien, Junior. Yo creo que ya vamos finalizando. Yo creo que ya vamos finalizando. Ha sido bastante completo lo que nos has dado hoy día. Agradecerte e invitar a toda la comunidad de MATLAB para principiantes a que nos sigan. Oye, te cuento, Junior, ahorita que ya estamos así conversando un poco, ayer hemos llegado a los 9.000 seguidores y hoy día creo que ya tenemos algo de 9.100 por ahí, ya estamos llegando a 9.100 más o menos. Sí, Sí vi el entonces, estado de tu WhatsApp. sí, entonces estamos creciendo bastante rápido y sobre todo crecemos en países, estamos transmitiendo desde Perú, ¿no? Los dos somos piuranos, pero tú te encuentras ahora en Lima, yo sigo acá en Sullana y tenemos personas que nos siguen, profesionales desde México, Colombia,
Ecuador, Nicaragua, Bolivia, y eso es gracias al potencial de la comunidad, ¿no? Entonces, es chévere, yo los invito a todos a que puedan seguirnos, que puedan seguir a la página y que estén pendientes de todo el contenido y que puedan buscar también, porque ahí quedan, en nuestra sección de videos, quedan todas las charlas anteriores que hemos dado. Así que si te pareció atractivo, si te pareció interesante lo que hoy día Junior ha dado, todos estos conocimientos, te invito a que te mantengas conectado, que invites a tus amigos a seguirnos también y que revises las charlas anteriores y que sobre todo entres también a la web cursosmaclac.com porque por allí vamos a traer más novedades. Bueno, Junior, un No, gusto, gracias. un Gracias gusto. a ti, César, y bueno, seguir dándole buenas vibras a la comunidad, ¿no? Para que pueda seguir subiendo, ¿no? Y llegue al doble de lo Así que ya es, actualmente y más. así es, de eso se trata. Listo, amigos, hasta Gracias. pronto. Hasta pronto, Junior, gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Hasta luego.